a esperar unos minutitos para iniciar. ¿Ya, chicas? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, licenciada. ¿Estás Mauricio? Vamos a esperar 2 minutos, chicas, chicos, y empezamos. Buenas noches, Licen. Buenas noches, María. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Brenda. Buenas noches, Licen. Buenas noches, chicas. Bien, ya estamos con... Licen, buenas noches. Pues ya, buenas noches. Bien, chicas, buenas noches. Antes de iniciar la clase, nos estamos viendo de mucho tiempo, ¿sí? Justo se dieron 2 feriados, ¿sí? Para nuestras clases virtuales. Espero que lo hayan pasado bien. Pues también, chicas, ha tenido que ser un poquito de reflexión, ¿sí? También para ustedes. Estos 2 lunes que no hemos pasado clases. Sin embargo, chicas, aunque yo ya me había adelantado y les había informado, y justamente tuvimos una clase donde yo les estaba explicando un poco, ¿sí? De que teníamos nosotros notas de trabajos que les había inclusive enviado a cada estudiante de forma individual a su correo electrónico de los trabajos prácticos que ustedes tenían, y yo les había indicado que ya teníamos acumulado para el primer bimestre. Así también teníamos un examen, era el examen por el gavetero, un examen sumamente fácil, que la mayoría tenía buena nota, ¿sí? Entonces, sin embargo, antes de terminar la clase, no les voy a decir de forma individual, porque nunca acabaríamos, y también ustedes saben más o menos sobre qué base era su nota, ¿sí? Entonces, ustedes han podido ver, ¿sí? En los correos que les he enviado respecto a su trabajo práctico, porque era solamente el trabajo práctico que les había mandado. Su nota era demasiado baja, entonces he tomado algunas prácticas que hemos hecho aquí en la plataforma, y eso les quiero indicar qué trabajos prácticos he tomado en cuenta para que un poquito por lo menos les suba su nota, ¿sí? Para lo que es el primer semestre, ¿ya? Y lo que es el examen también les voy a explicar. ¿Ya, chicas? Entonces avanzaremos, ¿sí? Nuestro tema, porque vamos a continuar, y antes de terminar la clase, ¿sí? Yo les voy a explicar, están en su derecho, ¿sí? Ustedes saben que a mí me gusta siempre devolverles exámenes, trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, pero ahora por las circunstancias no les puedo devolver sus trabajos prácticos que me habían entregado antes de la pandemia, ¿no? Pero yo lo tengo aquí guardado, ¿sí? Entonces, si es que necesitan ver, les puedo mandar una foto, lo tengo archivado, ¿sí? Pero sin embargo, quiero hacerles esa explicación para que ustedes puedan tomar nota también.
Y los reclamos también, chicas. Los reclamos no pueden esperar mucho tiempo. Ustedes saben de que los reclamos tienen que ser de forma inmediata, ¿sí? Eh, no soy perfecta, puedo equivocarme, ¿sí? Aunque yo me he dado el trabajo de revisar 2 veces nota por nota, ¿sí? Pero puede haber alguna omisión involuntaria, ¿sí? Pero traten de hacerlo de forma inmediata, no esperen demasiado tiempo, porque ustedes saben de que una vez que ustedes puedan visualizar sus notas, ¿sí? A nosotros nos dan al día siguiente, son 2 días, y el tercer día nos dan hasta mediodía para poder hacer cualquier ya sea rectificación o modificación en la nota. Entonces, no contamos con mucho tiempo, ¿no? Entonces, chicas, eso lo vamos a hacer al finalizar la clase. Les voy a explicar y qué trabajos estarían quedando para este segundo bimestre, porque el segundo bimestre está encima, es la próxima semana, chicas. Yo ya estoy tomando esta semana exámenes para el segundo bimestre con mis otros cursos. Con ustedes no les podía tomar el examen porque recién nos estamos viendo, pero sin embargo tenemos un examen que ustedes saben también su nota, ¿no? Que yo les había indicado que era para el segundo bimestre, pero al final vamos a ver si damos otro examen y o nos mantenemos con este primer examen. ¿De acuerdo, chicas? Buenas noches, Lice. ¿Cómo estás? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Muy bien, chicas. Entonces, antes de terminar la clase, les voy a indicar qué trabajos de la plataforma se toman en cuenta, cuáles se están quedando para el segundo bimestre. ¿Ok, chicas? Y después me voy a quedar, después de terminar la clase, si se corta, con Gabriel Griselda Vázquez, se va a quedar conmigo, chicas. ¿Ya? Bien, les voy a compartir la pantalla. Listen, ¿le podría hacer una preguntita? Sí, antes de entrar. Listen, no se acuerda, no sé si se acuerda usted que le dijimos que tenía que hablar con los docentes porque nos estaban presionando mucho con muchas cosas. Lo ha hecho, Listen. Sí, y también le he escrito una nota al director académico. Buenas noches, Lice. ¿Cómo estás, Patricia? Indicando de que haya más tolerancia y flexibilidad al ingreso, porque no es lo mismo trabajar con megas que cuando uno tiene internet instalado, ¿no? De todas maneras, posiblemente el día miércoles tengamos una reunión, que vamos a estar ya con las tutorías de las estudiantes del tercer año y vamos a tener una reunión de carrera. Entonces, nuevamente voy a volver a enfatizar de forma general, ¿sí? Sobre esta situación en cuanto al ingreso a la plataforma. Eva. Bien, Listen, gracias. Es que, ¿sabe que hemos tenido un poco de problemas igual con alguna docente que, o sea, nos está exigiendo mucho, mucho para la presentación, ya sea por medio de las clases virtuales o por otro medio, pero es demasiado. Le dicen, algunas, digamos, no se puede entrar una cosa o no se puede enviar, ya no te toman ni en cuenta, licenciada, y no, tampoco. De todas maneras, igual yo le dije al director académico si en los instructivos, porque estamos ahora recibiendo bastantes instructivos, y en los instructivos nos está poniendo, ¿no? El director académico la flexibilidad y tolerancia en cuanto a diversas situaciones que se puedan presentar en los estudiantes, ¿no? Pero de todas maneras, en la reunión que vamos a tener posiblemente el día miércoles, estoy convocando una reunión de la carrera para ver lo que son las tutorías, pero voy a volver a enfatizar ese aspecto, no te preocupes. Gracias, Lisa. De nada, Eva. Vamos, les voy a compartir la pantalla. Vamos a entrar y vamos a ver lo que es que habíamos quedado con ustedes. ¿Se ve la pantalla, chicas? No. Sí, licenciada. Se ve. Muy bien, gracias. Bien, chicas. Estamos viendo la fase de tratamiento archivístico. Tal vez para algunas de ustedes se ve algo como complicado, complejo, ¿no? Todo este procedimiento que estamos viendo, chicas, no es que ustedes cuando vayan a una empresa o una institución van a realizarlo.
La mayoría de las empresas, sobre todo empresas grandes, instituciones grandes, ya tienen establecido, ¿sí?, todo este procedimiento de tratamiento archivístico. Y ustedes cuando vayan a hacer ya sea sus prácticas laborales, ¿sí?, o vayan a trabajar, no sea pues algo que ustedes desconozcan, ¿sí? Para eso justamente están estudiando ustedes, porque tienen que tener un conocimiento básico, ¿sí?, de lo que es la archivística. Entonces, todo este procedimiento, tal vez para algunas de ustedes es demasiado complejo, pero es necesario que ustedes lo conozcan, ¿no? Pero como les digo, las instituciones ya tienen implementado todos estos procedimientos, tienen manuales instructivos, cómo se tiene que, cuáles tiene que ser la codificación, cómo se tiene que hacer las identificaciones. Entonces, todos los procedimientos ya están establecidos, estandarizados en las empresas, ¿sí? Pero ustedes tienen que conocerlos para que cuando vayan a una empresa, ustedes sepan qué es una serie, qué es una subserie, qué es un cuadro de clasificación, ¿no? Qué es una ordenación, qué es un sistema alfabético, qué es un sistema alfanumérico. Ustedes tienen que conocer porque para eso se están formando como profesionales, como secretarias, ¿no? Entonces, chicas, vamos a hacer un repaso global grande porque no podemos retroceder. Como ustedes han podido, recién estamos viendo la identificación, ¿sí? Y ustedes pueden observar que es amplio cuando hablamos de lo que es el tratamiento archivístico. Miren, recién seguimos en lo que es la primera fase, que es la identificación. Entonces, cuando hemos ido viendo dentro de la identificación, ¿sí?, subfases, el diagnóstico, el acopio de documentos y la clasificación. Dentro de la clasificación hemos visto lo que es la identificación de la serie documental, ¿sí? Los cuadros de clasificación, donde ustedes han hecho un trabajo también que no lo he revisado, que recién lo voy a revisar y estoy segura que han hecho un excelente trabajo, ¿no? Porque hemos ido viendo pasito por pasito cómo se tiene que realizar, ¿sí? Y también hemos visto con ustedes, ¿sí?, la ordenación, ¿sí?, los sistemas de archivo que vamos a utilizar, y esto va a ser de acuerdo, ¿sí?, al tipo de documento que nosotros manejamos, ¿no? Entonces vamos a saber cuál es más aplicable, ¿sí?, para poder encontrar de forma rápida, oportuna el documento. Entonces, si nosotros queremos contar con un archivo organizado que nos permita una fácil localización y un fácil control de los documentos, ¿sí?, tenemos que seguir todo este procedimiento del tratamiento archivístico. Vamos a seguir emitiendo. Entonces, para lograr, dice, una gestión rápida, eficaz, debemos contar con un buen archivo organizado, ¿sí?, siguiendo todos estos procedimientos. Como ustedes hemos podido ver, ¿sí?, que todo este procedimiento, ¿sí?, lo hemos hecho desde, ¿sí?, una estructura orgánica, ¿sí?, y hemos terminado a lo que es lo funcional, ¿sí? Dentro de las funciones administrativas habíamos indicado que se realizan diferentes actividades, y estas actividades que generan diferentes documentos, ¿sí? Entonces, acá hemos ido viendo paso a paso desde un fondo, desde la estructura, desde el organigrama de la empresa, el fondo, el subfondo, la sección, la subsección, la serie y la subserie. Entonces, estos cuadros de clasificación, ¿sí?, que hemos ido viendo desde, ¿sí?, lo que es el organigrama, los diferentes niveles que contiene, ¿sí?, nos permiten que identificar las series documentales. Pero también, dice, nos permite mejorar, dice, los procedimientos administrativos y técnicos. Nos permite hacer una visualización conjunta, ¿sí?, de todo lo que es el fondo, ¿sí?, documental de una empresa, de una institución. Pero no solamente eso, sino que también, dice, estos cuadros, estas codificaciones que que se han realizado dentro del cuadro de clasificación, ¿sí?, nos van a permitir también, dice, estandarizar en un solo modelo las etiquetas para los archivadores de palanca, ¿sí? ¿Y
¿qué es lo que tiene que contar, dice, estos archivadores, estas etiquetas? No es nomás decir, a ver, yo voy a agarrar, ustedes tal vez han debido ver alguna empresa o una institución que están muy bien identificados y tienen que seguir todo este procedimiento que hemos ido viendo con ustedes, ¿sí? De la identificación de la serie documental. Ustedes pueden ver aquí en el ejemplo, dice, dentro de las etiquetas para los archivadores de palanca, siempre primero tiene que estar el logo de la institución. Después tiene que estar el nombre completo de la empresa, tiene que ir de forma completa. Posteriormente, la unidad a la que pertenece y si quieren o no, pueden poner la simbología de la procedencia, ¿no? Esto va a depender de la empresa o institución. Y acá tenemos, ¿sí? Ustedes pueden observar, ¿sí? La codificación. Aquí tenemos la codificación de la unidad y la codificación de la serie documental, ¿no? Entonces, como hemos visto dentro del cuadro de clasificación, existen diversas formas de poder codificar. Algunos lo hacen alfanuméricos, algunos lo hacen con bastantes números, ¿sí? Entonces, ustedes han podido ver que no todas las empresas utilizan la misma codificación, pero esta, dice, la que utilicemos vamos a poder aplicar también en las etiquetas de nuestros archivadores para la identificación rápida y oportuna de los documentos. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Que habíamos visto con ustedes, lo que es el fondo, el subfondo, la sección, la subsección, la serie y la subserie de la ONSA, ¿sí? Y acá nuevamente tenemos, ¿sí? Este logotipo, ¿sí? Acá tenemos lo que es el nombre de la universidad, ¿sí? La unidad, aquí tenemos ya lo que es la carrera, qué carrera específicamente, y la identificación de la serie, que es los expedientes personales, ¿sí? Entonces, los logotipos, ¿sí? También cuando hablamos de las etiquetas, muchas de estas etiquetas que se manejan en las empresas o instituciones están estandarizadas, ¿sí? Están establecidas en manuales. No es lo que yo quiera voy a manejar, sino tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Entonces, para eso también sirve todo este procedimiento que hemos ido viendo con ustedes. Pero también dice, se puede utilizar lo que es la asignatura topográfica. ¿Y qué es? Dice, se colocará, dice, la asignatura correspondiente, dice, identificando, dice, a la unidad a la que corresponde, ¿sí? A la que pertenece, desde el fondo, subfondo, sección, subsección y el número, dice, en los casos de los inventarios, ¿no? Cuando pasa del archivo de gestión al archivo central. Entonces dice, el principal objetivo consiste en proporcionar reglas generales para el establecimiento, dice, de encabezamientos que normalizan la forma de los nombres de los productos de archivo y también, dice, describen todos aquellos atributos que sean necesarios para poder comprender el contexto de producción de cada conjunto documental. Entonces acá, por ejemplo, ustedes pueden ver nuevamente, está abreviado UMSA, ¿sí? Universidad Mayor de San Andrés. AS-AC, Archivo Central. FHCE es la Facultad de Humanidades y Ciencia y el número de código, ¿sí? Esto entonces se utiliza en las cajas normalizadas o en los contenedores que van a ser trasladados los documentos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr, ¿sí? Con lo que es la identificación y todos esos procedimientos que hemos visto? Se quiere lograr una uniformidad en los procesos técnicos, deben integrar con todo el archivo de la institución. Todos tienen que manejar los mismos procedimientos. Se tiene que manejar un lenguaje normalizado. Todos tienen que hablar, ¿sí? El mismo lenguaje, ¿sí? Técnico, archivístico. La aplicación no solamente de normas, ¿sí? Que utilizamos en Bolivia, sino también dice aplicación de normas internacionales. Y vamos a ver en el ¿sí? En la tercera fase, que hay ciertas normas internacionales que se aplican en muchas instituciones, como las ISAT-G, ¿no? También las ISO, ¿sí? Y hay muchas otras normas que también se aplican y son normas internacionales, ¿sí? Que se adaptan, ¿sí? Al tipo de documentos que se manejan en empresas. Y
Sobre todo también el último punto, la utilización de la tecnología informática. Dice, el tener, dice, de esta forma identificado, codificado, dice, nuestros documentos, que va a permitir que si nosotros queremos sistematizar, utilizar un software, va a ser más fácil, ¿sí? Entonces, siempre se tiene que proyectar que nuestra documentación no solamente sea física, sino también digital. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para poder, dice, sistematizar, integrar todo lo que hemos ido viendo en cuanto a la organización de los archivos? Reglamentos, ¿sí? Entonces, de acuerdo al diccionario de términos archivísticos, ¿qué es un reglamento? Es un conjunto de normas que regulan, dice, el funcionamiento de un organismo o corporación. Entonces, a través de estos reglamentos, se reglamentarán, pues, por ejemplo, tiempos de préstamos, cuando se pierde un documento, qué es lo que pasa, cuáles son las sanciones, ¿sí? No, todo tiene que estar establecido, ¿sí? Reglamentado para que se pueda dar cumplimiento. Manuales. También los manuales usualmente están constituidos por artículos, donde hay una introducción, un objeto, una justificación, ¿no? Y todos estos están como les diré, están basados, ¿sí? En normativas, ¿no? En normativas, códigos, leyes, la constitución política del Estado, y eso le dan el peso fundamental para la aplicación de estos, de todo lo que se va a ir poniendo en los manuales. Por ejemplo, acá tengo a la vista un manual, ¿sí? Donde establece, por ejemplo, en su artículo 10, las fases del ciclo vital de los documentos, ¿no? Entonces, la institución sabe que los documentos van a pasar por 3 fases, una fase activa, una fase inactiva. Así también existe un glosario de definiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una organización documental? ¿Qué es una serie? ¿Qué es un valor documental? Entonces, inclusive, ¿sí? El incumplimiento a este manual también está establecido con el artículo, cuáles son las sanciones, ¿no? Entonces, todos estos aspectos están establecidos en los manuales. Y los instructivos. ¿Qué es un instructivo? Si son reglas o normas que se dan para ejecutar algo o para el manejo de algo. Es un conjunto de reglas. Entonces, en los instructivos se van a detallar, por ejemplo, ¿qué sistema de ordenación vamos a utilizar? Paso a paso, tiene que dar los lineamientos concretos, cómo tiene que ingresar, cómo tiene que registrarse, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, en otras instituciones también está establecido cómo tienen que ser las etiquetas, donde todos tienen que seguir los mismos procedimientos. Por eso son instrumentos normativos que no pueden faltar en las instituciones. Por ejemplo, ustedes cuando al año, sí, en tercer año, tengan que hacer su proyecto de grado, ¿sí? Tal vez no van a hacer tal vez un reglamento completo, un manual completo, pero tal vez pueden ver algún aspecto donde, digamos, no se maneja muy bien, ¿no? Entonces pueden ustedes proponer tal vez una guía, ¿sí? Pero de forma muy puntual en cierto aspecto, fundamentada, ¿sí? Con normativas que vamos a ver también con ustedes, ¿sí? Que existen leyes, códigos, decretos que establecen cómo se tiene que manejar la documentación, cómo tiene que estar resguardada la documentación, cuál es el ciclo vital de los documentos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden presentar como una propuesta, ¿sí? Porque ustedes ven, si no estaría normalizado, si no, como habíamos visto, si no manejamos un sistema integrado, ¿sí? Va a ser todo un caos, todos van a manejar a su parecer, o hay ciertas personas que tal vez tienen un conocimiento, otros tienen un conocimiento empírico, otros no tienen ese conocimiento, entonces sería un caos total, ¿sí? Entonces tiene que haber un sistema integrado en el manejo de la organización de los documentos. Ahora vamos a hablar finalmente para culminar esta fase del equipamiento inmobiliario. Cuando hablamos del equipamiento podemos hablar mucho, ¿sí? Pero dice deberíamos tomar ciertos factores en cuenta.
Uno, la durabilidad es un factor importante porque siempre estamos en contacto con nuestros documentos. Por eso, recuerdan ustedes, en alguna oportunidad habíamos llamado, ¿sí? Nuestra biblioteca personal, porque siempre estamos acudiendo, ¿sí? A nuestros archivos para responder, para hacer un documento, un informe, siempre. Entonces, tenemos que ver que el mobiliario realmente será de buena calidad. También dice, deberíamos considerar que estos equipos sean anti-incendios. ¿Por qué? Porque hemos visto que nuestros documentos son valiosos, ¿no? Entonces, tienen que estar resguardados pues contra el fuego, contra la humedad, contra la lluvia, contra todo, ¿sí? Porque son documentos que si son deteriorados, mojados, maltratados, no va a ser lo mismo, no vamos a recuperar esta información valiosa. Y finalmente, la estética también es muy importante, cuidar la apariencia, ¿sí? Un poco, porque forma parte también, ¿no? De la imagen de nuestra empresa, ¿no? No vamos a tener un mueble de metal, otro de plástico, otro de madera, ¿no? Entonces, cuidar un poquito también lo que es la imagen, ¿sí? Del mobiliario que tenemos. El mueble que más se usa es este que podemos observar acá en el dibujo, que es el archivo vertical, que permite archivar los papeles verticalmente y nos permite una fácil localización. Y se pueden agrupar y podemos identificar rápidamente porque estos contienen portarrótulos en la parte delantera que pueden tener un título simple o un título doble. La máxima capacidad, dice, que se tiene que tener en cada gavetero son de 4.000 documentos, no más, porque simplemente se van a estar saliendo las hojas, se van a deteriorar, se van a maltratar los documentos. Entonces, en cuanto a lo que es mobiliario y equipamiento, existe mucho de qué hablar. Sí, eso ya habíamos llevado ustedes en primer año, ¿no? Estamos lo que son estanterías, mesas, sillas, carros, tablones y muchos otros más, ¿no? Entonces, el mobiliario, si bien existe una variedad de muebles, es recomendable, sí, que dice sea de acero metálico, sí, y que esté a prueba de fuego, se recomienda. Dentro de lo que son los contenedores de los documentos, que son fundamentales y esenciales, porque cuando hablamos de los contenedores es donde vamos a nosotros guardar los documentos, ¿verdad? Donde van a estar resguardados los documentos. Y existen una gran variedad de contenedores. Entre estos podemos hablar de las carpetillas, ¿sí? O los mal llamados folders, porque dice el nombre correcto dentro de lo que es la archivística. No existen los folders, files, sino son carpetillas. Y lo que son las carpetas colgantes. En esta dice máximo, su capacidad máxima debería ser de 100 hojas, ¿no? Entonces llega esa capacidad y hay que utilizar otra carpeta. En lo que son las carpetas de lomo con anillas, ¿sí? Cada carpeta debe contener, dice, 200 hojas como máximo, con el propósito, dice, de que si se pone más, lo único que vamos a lograr es deteriorar, ¿sí? El deterioro físico de los documentos y la incomodidad, porque cuanto más documentos tiene, es más difícil de poder buscar, ¿sí? El documento que necesitamos. Si la documentación, dice, excede, es necesario abrir una nueva carpeta, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, en lo que estábamos viendo dentro de lo que son las etiquetas, ¿sí? Acá, por ejemplo, si el volumen 1 ya está lleno, vamos a abrir, ¿sí? Como volumen 2, porque se trata de la misma serie, del mismo contenido, ¿no? Si se llena el volumen 2, vamos a ver el volumen 3. Y como pueden ver, chicas, nos queda 10 minutos. Y como pueden ver acá, no sé si pueden observar, chicas, dice el volumen 1 se encuentra en la caja 7175, ¿sí? Entonces, tal vez este volumen ya ha pasado al archivo central. Entonces, inclusive dentro de lo que son las etiquetas, sí podemos nosotros ver dónde se encuentra, si necesitamos algún documento que esté relacionado, que necesitamos con este asunto, con esta serie que necesitamos. Entonces, ya que hay una identificación. Otro caso ya son los inventarios documentales, ¿no? Dentro de lo que son los inventarios documentales, ¿sí? Ya se hacen las identificaciones con códigos, estanterías, pasillos. Si ustedes tienen la oportunidad de pasar algún curso, ¿sí?
pásenlo. Es muy importante conocer lo que son los inventarios de los documentos. Puesto, sí, culminamos la primera fase. Ahora, chicas. Bien, entonces antes de pasar a la segunda fase, ¿sí? Quiero primero explicarles un poquito, ¿sí? De lo que es su nota del primer bimestre. Voy a ver mi archivo. Chicas, me olvidé, mañana les voy a enviar un trabajo que tenía que haberles enviado la anterior semana y se me fue, me olvidé por completo. Entonces mañana van a tener un pequeño trabajo que lo van a hacer, un trabajo cortito que lo van a hacer, ¿ya? Bien, chicas. Como yo les mencionaba, su nota del primer bimestre, ¿sí? Tenía ya 70 puntos establecidos, ¿sí? Con sus trabajos que ustedes me han entregado, ¿sí? En las clases presenciales. Entonces, son varios trabajos, son en realidad 1, 2, 3, 4 trabajos que ustedes me han entregado, que sumaba los 70 puntos. Pero he visto de que la nota de este trabajo práctico, ¿sí? Era demasiado baja, ¿sí? Entonces, chicas, no quería ponerles esta nota. Entonces, lo que he hecho es, ¿sí? Sumarles trabajos de la plataforma. ¿Qué trabajos han entrado a la plataforma que he tomado en cuenta? ¿Sí? Es el ejercicio, ¿sí? De meditación. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio sencillito que ustedes tenían que ver un video y hacer un comentario? Después la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, porque cada uno de estos sí está calificado sobre 100, sobre 400 puntos. Entonces, del trabajo que ustedes saben, su nota antes de la epidemia, chicas, solamente he tomado 30 puntos. He tomado 30 puntos, ¿sí? Era sobre 70, pero de esos 70 solamente sí he sacado una regla de 330. Y de estos 4 que les he mencionado en la plataforma, he tomado 40 puntos para aumentarles un poquito la nota de trabajos prácticos, que es sobre 70, ¿no? Entonces, de ahí sale su nota de 70 puntos. Y el examen, ¿sí? El examen, como les había indicado, ¿sí? Es el examen que ustedes han dado con el gavetero, que la mayoría se sacó. Hay 1 o 2 casos, yo no sé por qué les ha ido tan mal, pero la mayoría, o sea, aquellas personas que se han sacado, bueno, se han sacado 30 sobre 30, y eso han podido ustedes ver en su nota, ¿sí? Que han ustedes podido visualizar en el sistema, ¿sí? Entonces, para este segundo bimestre, chicas, como les digo, los plazos que tenemos para el segundo o tercer bimestre cada vez están más estrechos. Ahorita les voy a mostrar. ¿Sí? El segundo bimestre, chicas, tenemos que terminar el 9 de octubre. ¿Sí? Se va a cortar, chicas, si nos volvemos a ingresar. Entonces, está encima, es la próxima semana prácticamente. Es la próxima semana, ¿no? Entonces, yo con ustedes no tengo mucho problema. ¿Por qué? Porque ya tenemos un examen que hemos hecho. ¿Sí? Que ustedes también saben porque lo he subido a la plataforma, su nota. ¿Sí? Entonces, tenemos un examen y tenemos todavía 1, 2, 3 y 4 prácticas más, ¿sí? Que se sumarían su nota del segundo bimestre. ¿Sí? Ahora sí, les cedo la palabra. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Adelante. ¿Nada? ¿Ni una duda? Está bien, licenciada. No, ninguna, dice. Muy bien, María. Yo creo, Lice, buenas noches. En cuanto a su materia, todo está claro y no creo que haya mucho reclamo. En cuanto a otras materias, es lo que hemos tenido mucha dificultad, Lice.
nos están un poco presionando en cuanto a sí o sí conectarnos a las clases cuando a veces es difícil y nos prohíben enviar tareas a veces porque no nos conectamos. Y si no, solo los que han entrado a la clase pueden enviar determinadas tareas, ¿no? Eso es un poco complicado para algunas compañeras. Alguna vez se presenta alguna emergencia y yo personalmente no he podido conectar a una clase porque después no faltó y justo había dicho de que no pueden presentar la tarea y entonces ya perdí una tarea. ¿Qué les puedo decir, chicas? Realmente es que cada docente tiene su forma, su metodología de trabajo, ¿sí? Aunque, como les decía, ¿no? El rector, sobre todo el rector y dirección académica, nos han solicitado, ¿no? Un poquito de flexibilidad, comprensión, ¿sí? Yo alguna vez, tal vez no con ustedes, pero con otros cursos, se me ha ido el internet y eso que tengo internet instalado, tengo supuestamente mi esposo paga el más caro, pero hay noches en que se pierde la señal, se pierde, ¿no? Entonces, es un poquito, tal vez, eso también se habló, que no es lo mismo trabajar ¿verdad? Que trabajar con internet, ¿no? Pues yo tengo estudiantes, por ejemplo, en primer año, que me dicen, no hay señal y toda la clase están entrando a la pobre, ya estoy terminando y siguen entrando, pero yo les sigo admitiendo porque al final, ¿qué podemos hacer? Tenemos que también mostrar un poquito de empatía porque estamos viviendo una situación bien complicada, bien difícil, ¿no? Entonces, chicas, yo en la reunión que vamos a tener de forma muy general voy a solicitar, voy a pedir un poquito de empatía a los docentes, ¿sí? Que se tengan con los estudiantes, ¿no? Pero también les voy a pedir, chicas, que ustedes, en la medida que puedan, sean responsables en su trabajo, ¿sí? Yo sé que se presentan ciertas situaciones, pero no siempre es, digamos, cada vez, ¿no? De vez en cuando se puede presentar. Y son ciertas situaciones que a veces uno tiene que saber un poquito, comprender y entender, ¿no? Entonces yo voy a en la reunión que tengamos esta semana, miércoles o jueves, voy a enfatizar un poquito esta situación, ¿no? Entonces, pero no nos desmotivemos, chicas, ¿sí? Tenemos un segundo bimestre, un tercer bimestre, un cuarto bimestre, la batalla no está vencida, ¿sí? Y tenemos que seguir adelante con una actitud positiva, ¿sí? Yo sé que tal vez el primer bimestre algunas no les ha ido bien por ciertos motivos que hemos ido viendo, ¿sí? Pero tenemos este segundo bimestre que podemos mejorar. Se va a cortar, chicas, y no podemos